La Ventana, con Carlas Francino. Qué gustazo, qué simbólico y qué oportuno escuchar esta sintonía en el Día Mundial de la Radio, porque hubo una época en la que todas las tardes, primero desde Radio Barcelona, después desde Radio Peninsular, se leían cartas manuscritas en antena en el consultorio de Elena Francis. Ese fue uno de los fenómenos radiofónicos más importantes de nuestra historia reciente. Vamos, se emitió desde 1947 hasta 1984, ¿no? Pero bueno, además de esta historia, hay un montón de casos que concretan esta larga e interesante relación en el tiempo entre las cartas, la correspondencia y la radio. Y de estos casos vamos a ocuparnos hoy en una edición muy especial de Cartagrafías. Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, estoy pensando que la historia de este consultorio de Elena Francis ya la tratamos en detalle con motivo del centenario de la radio, sí, por el hallazgo de 100.000 cartas censuradas. Mira que el consultorio de Elena Francis era lo que era. Sí. Pero aún así el franquismo, en fin, se cargaba un montón de historias, especialmente de las mujeres que llamaban a la radio para contar pues casos de abusos, de maltrato. Pero hubo una radio española donde sus oyentes sí pudieron expresarse libremente y por carta, aunque se expusieron a meterse en un lío. Sí, eso también es verdad. Eso es. Esta radio pudo emitir sin censura, pero desde Moscú, Rusia. Era Radio España Independiente, más conocida, eso es. Famosa. Un nombre que despistó al régimen porque parecía que emitían desde los Pirineos. La puso en marcha el Partido Comunista en el 41. Su primera directora, por cierto, fue la pasionaria. Franco invirtió muchos recursos en tratar de localizarla sin éxito y estaba prohibido sintonizarla. La gente la escuchaba en secreto. Contaban con una amplia red de corresponsales dispuestos a jugarse la vida para informar de lo que pasaba aquí, y una parte fundamental de su contenido se elaboraba gracias a cartas llegadas desde España o desde el exilio. Actualmente se conservan cerca de 16.000 en el archivo del Partido Comunista y algunas están recopiladas y comentadas en un libro magnífico de dos investigadores, de Armand Balsebre y Rosario Fontova, que firmaron también uno sobre la correspondencia de Elena Francis. Date cuenta que en las cartas a Elena Francis solamente encontramos una referencia muy leve a el padre de una mujer que escribía que había desaparecido en la guerra. No se habla de política en absoluto, ni de la guerra. Se habla del hambre o de las carencias, pero nunca de la guerra. O sea, eso estaba borrado. En cambio, la Pirenaica es todo lo contrario. Es en Radio España Independiente, en la Pirenaica, donde se habla por primera vez de las fosas, de los asesinados y los fusilados por el franquismo. Es la primera vez, y a través de esas cartas nosotros hicimos un primer mapa de fosas, porque había cartas que explicaban con pelos y señales lo que se había visto. Entonces nosotros hicimos este mapa. Esto fue terrible. Y nos lee una de esas cartas. Fíjate el valor de esas cartas. Y nos va a leer una de esas cartas Isaías Lafuente. Es Madrid, 1 de mayo de 1962. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Queridos compañeros, somos los hombres que desde hace 25 años nos hallamos afanados en soltar la cadena gruesa que nos impone una reducida circunferencia. Somos los que, después de defender en las trincheras la libertad frente al fascismo nacional e internacional, caímos en las cárceles de Franco, víctimas de una monstruosidad jurídica sin parangón en la historia. Somos los supervivientes de aquellas interminables sacas en las que frente al paredón las ametralladoras asesinas cegaron la vida de nuestros mejores militantes de todas las tendencias ideológicas. Somos los que, en medio de este llamado mundo libre, sufrimos la prohibición de los derechos del hombre, tan pomposamente declarados en la Carta de Naciones Unidas,
Somos los que pacientemente llevamos esperando 23 años a que los hombres que nos representan en el exilio sean capaces de arriar las banderías particulares, llegando a un compromiso formal y eficaz para dar comienzo a la lucha unidos por un objetivo único: derribar el poder personal de la dictadura en España. De haberse logrado ya, el movimiento obrero habría empujado por su cauce directo hacia la desaparición de tanto fango y tanta lágrima como hoy padecemos. Qué historión el de la Pirenaica. Sí, qué la historión. Tenemos que hacer un especial solo de esta radio. Ya lo creo. Bueno, en esta lista de historias importantes que conectan las cartas con la radio, hay que recordar el experimento interesantísimo que hizo Paul Auster en la radio pública de Estados Unidos. Sí, que pidió a los oyentes cartas con sus historias de vida. Su casa se llenó literalmente de correspondencia que luego leía por la radio. En 2001 publicó aquel libro que tienes tú en casa, sí, Creía que mi padre era Dios, con algunos de esos relatos, y nos lee uno de ellos, Benjamín Prado. Querido Paul Auster, la última vez que fui al Estadio Tiger tenía 8 años. Mi padre regresó de trabajar y dijo que me iba a llevar al partido. Era un fanático del béisbol y ya habíamos ido juntos a muchos encuentros, pero aquel iba a ser el primero nocturno al que yo asistiría. Transcurridos 20 minutos anunciaron por los altavoces que el partido quedaba suspendido debido a la lluvia. Mi padre dijo que tendríamos que echar una carrera hasta el coche. Llegamos a la puerta del lado chapoteando y empapados de pies a cabeza. Mientras mi padre buscaba la cerradura medio a tientas, las llaves se le resbalaron de la mano y cayeron dentro de la alcantarilla. Cuando se agachó para rescatarlas de la corriente de agua, golpeó la manija de la puerta con su sombrero de fieltro marrón y este salió volando. Tuve que correr media manzana para atraparlo y luego regresé a toda velocidad al coche. Mi padre ya estaba sentado al volante. Yo me metí dentro de un salto. Me dejé caer en el asiento del acompañante y le entregué su sombrero, que a aquellas alturas parecía un trapo mojado. Lo observé durante unos segundos y luego se lo puso. El sombrero soltó un chorro de agua que le salpicó los hombros y las piernas y después empapó el volante y el salpicadero del coche. Mi padre soltó un fuerte rugido. Yo me asusté porque creí que aullaba de furia. Cuando me di cuenta de que estaba riéndose, me sumé a él y durante un rato nos quedamos allí dentro riéndonos juntos de un modo casi histérico. Nunca le había oído reírse así y nunca más volvía a hacerlo. Era como una explosión salvaje que procedía de lo más profundo de su ser, una fuerza que siempre había estado reprimida. Muchos años después, cuando le hablé de esa noche y de cómo recordaba aquella risa suya, él insistió en que aquello no había sucedido jamás. Qué grandes los recuerdos de infancia, ¿eh? Y tanto. Que es la patria, es nuestra patria de verdad. Y está muy bien que Benjamín haya leído esta carta, porque él entrevistó en varias ocasiones a Paul Auster, lo comentamos de una vez, incluso llegó a cenar en su casa y compartió tiempo con la familia. Sí, o sea que ya eran conocidos. Ya. Esto que hizo el escritor, por cierto, Sí. me ha recordado a un programa de radio de la CBS de los 60 llamado Esto creo yo, donde famosos y también gente anónima enviaba por carta pequeños ensayos sobre sus creencias personales y luego se leían por antena. Oh. Tuvo muchísimo Este no lo éxito. conocía. El formato se ha rescatado en varias ocasiones, versionado en varios países y también se puede consultar el archivo online. Un ejemplo es esta misiva del cineasta John Cromwell, que decidió dirigirla a su hijo. Nos la lee nuestro filósofo José Carlos Ruiz. Querido Jonathan, cuando yo era un hombre joven, recién salido de la escuela, mi padre comenzó a escribirme cartas llenas de buenos consejos que le daba su experiencia. Sus cartas estaban escritas con amor y con gran inquietud. El deseo de darme a conocer ciertas verdades y así evitarme algunos de los errores que él había cometido era su objetivo. Estoy seguro de que toda verdadera filosofía evoluciona a partir de experiencias diversas. Está formada por una variedad tan infinita de cosas oídas, cosas vistas, cosas sentidas, que uno podría pasar años reflexionando antes de encontrar las palabras adecuadas para ayudar a otros hombres a comprenderlas. En mi caso, hay varias cosas en las que creo profundamente, porque surgieron lentamente de mi experiencia sin que apenas me diese cuenta. No sé si te has fijado que hablamos mucho con nosotros mismos. En algún momento del camino se me ocurrió que quizá valía la pena conocer a ese otro tipo con el que yo hablaba todo el tiempo y así empecé a conocerme mejor. Todo hombre puede encontrarse en algún momento en una situación en la que todo el mundo esté en desacuerdo con él.
Es entonces cuando debe conocer bien a ese tipo con el que discute a diario, de modo que cuando ese tipo le diga que tiene razón, poco le importe lo que le digan los demás. La mente puede dar incontables rodeos para satisfacer sus deseos y sus apetitos. Ese otro tipo con el que hablas todo el rato, ese otro yo, te responderá la verdad de manera auténtica. Y ahora, para terminar, Jonathan, déjame decirte que el descubrimiento de una filosofía para vivir es algo sanador. Esto no significará mucho para ti durante mucho tiempo, pero que algún día pueda significarlo es la ferviente esperanza de tu afectuoso padre. Y qué bien que haya sido José Carlos Ruiz el que lee esta carta, porque es filósofo, es profesor y es padre. Y qué bien que suene de fondo esta canción de Carole King. Porque la música nos lleva hasta otra carta, en este caso de la activista norteamericana Helen Keller, reconocida por ser la primera persona sordo-ciega en conseguir una licenciatura universitaria. Una mujer muy comprometida socialmente, bueno, y una gran corresponsal. Sí, lo vimos en aquel especial que le dedicamos hace un año más o menos, pero hoy nos vamos a quedar con una carta que expresa lo que sintió al escuchar una orquesta por la radio. Os estaréis preguntando cómo pudo escuchar el concierto. La respuesta está en una carta que nos lee Luz Sánchez Mellado. Queridos amigos, tengo la alegría de poder contarles que, aunque sorda y ciega, pasé una hora gloriosa anoche escuchando por la radio la 9ª Sinfonía de Beethoven. Anoche, cuando la familia estaba escuchando su maravillosa interpretación de la inmortal sinfonía, alguien sugirió que pusiera mi mano en el receptor y viera si podía sentir alguna de sus vibraciones. Desenrosqué la tapa y toqué ligeramente el diafragma sensible. ¿Cuál fue mi asombro al descubrir que podía sentir no solo las vibraciones, sino también el ritmo apasionado, el palpitar y el impulso de la música? Las vibraciones entrelazadas y entremezcladas de diferentes instrumentos me encantaron. Pude distinguir realmente las cornetas, el redoble de los tambores, las violas de tono profundo y los violines cantando en exquisito unísono. Sentí que el coro crecía más exultante, curvándose hacia arriba rápido y como una llama, hasta que mi corazón casi se detuvo. Mientras escuchaba, la sombra y el sonido llenando toda la habitación, no pude evitar recordar que el gran compositor que derramó tal torrente de dulzura en el mundo era sordo, como yo. Me maravillé del poder de su espíritu inextinguible, por el cual, de su dolor, forjó tanta alegría para los demás. Y allí estaba yo, sintiendo con mi mano la magnífica sinfonía que rompió como un mar en las orillas silenciosas de su alma, y también de la mía. Permítanme agradecerles toda la alegría que su hermosa música ha traído a mi hogar y a mi alma. Sinceramente suya, Helen Keller. Bueno, esta historia es la confirmación absoluta del poder de la radio para despertar emociones, pero llevado hasta las últimas consecuencias. Sí, fíjate, con la vibración, joder, qué barbaridad. ¿no? Y gracias a la radio, una chica de Estados Unidos pudo conocer la música de David Bowie, todavía muy desconocido en Estados Unidos. Hace muchos años, se animó a enviarle una carta con unas cuantas dudas. Sí. La sorpresa, Carles, fue que el artista contestó porque se alegró mucho de recibir noticias de una fan de allí y nos lee esa respuesta Iñaki de la ¿Quién, Torre. si no? Querida Sandra, cuando hace pocos momentos me han pasado esto de la oficina de mi manager, mi primera carta de una fan americana, me puse tan contento que tuve que sentarme y escribir una respuesta inmediatamente. Estaba esperando alguna reacción del álbum de los oyentes estadounidenses. Había comentarios en la revista Billboard, pero eran de los críticos profesionales y rara vez reflejan las opiniones del público. En cualquier caso, fueron muy halagadores. Tengo una copia del álbum americano y han imprimido la foto un poco amarilla. En realidad no soy tan rubio. Creo que la imagen de la contraportada es más yo. Espero que te guste. En respuesta a tus preguntas, mi verdadero nombre es David Jones y no tengo que explicarte por qué lo cambié. Así nadie se burlará de ti, me dijo mi manager. Mi cumpleaños es el 8 de enero y creo que mido 1,75 m. Hay un club de fans aquí en Inglaterra, pero si las cosas van bien en los Estados Unidos, supongo que tendré otro allí. Espero ir algún día a América. La otra noche estaba viendo una película en la tele que se llamaba No Down Payment. Era buena, pero un poco deprimente si es que es fiel reflejo del modo de vida americano. Sin embargo, poco después pusieron un documental sobre Robert Frost, el poeta estadounidense, rodado principalmente en su casa de Vermont, y eso igualó el marcador. Estoy seguro de que este está más cerca de la verdadera América.
Gracias por ser tan amable de escribirme y por favor escríbeme de nuevo y hazme saber más cosas de ti. Sinceramente tuyo, David Bowie. David Bowie, que era especial incluso para cosas como para esta. Responder, Fíjate, qué tesoro. Las cartas que siguen, las cartas que se mantienen como hilos vitales, y la radio siempre acompañando a los oyentes. Mira, si te parece, hoy podríamos cerrar la ventana, ya que estamos aquí con música de fondo, con cine. Venga. Con una película que muchos oyentes recordarán, y si no que la busquen, que es Good Morning Vietnam, donde un locutor de radio, Robbie interpretado Williams. magistralmente por el añorado Robbie Williams, levanta el ánimo de las tropas, o lo intenta por lo menos, con su voz y con sus canciones. Feliz fin de semana, feliz Día Mundial de la Radio, y hasta el lunes. Un beso muy grande. Adiós. Un beso. We're gonna play some music for you right now. Here we go. Here's a little James Brown coming your way. Baby, help me, please. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice.